La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios y recordamos que estamos abordando el día de hoy el tema del Parque Nacional El Ávila. Hemos venido conversando con muchas personas, protectores de nuestros parques nacionales. Hablábamos hace un par de semanas también con Marlene Sifontes y José Matute a propósito de estas irregularidades que se vienen dando en los distintos parques nacionales a lo largo de todo el territorio venezolano. Sin embargo, los caraqueños tenemos nuestro pulmón vegetal, nuestro Parque Nacional El Ávila, al que, como bien decía la amiga Cristina, en alguna oportunidad un sector cambió su nombre y ahora, lo llaman el Guaraíra Repano, pero sea el Ávila, sea el Guaraíra Repano, hay una situación que atender y no solamente, sí, digamos que la más importante, que es la situación ambiental, pero también tenemos un tema que se une a esta situación ambiental, que es el tema de la inseguridad. Recordemos que el Parque Nacional del Ávila es un pulmón vegetal. Allá van muchos atletas, deportistas, personas de la tercera edad inclusive, también a ejercitarse. Sin embargo, como lo dijo Edgar Llerena, a veces lo piensan 1, 2 o 3 veces antes de ir al Ávila a ejercitarse. Marlene, a propósito de este tema y completando un poco lo que nos decía Edgar y Cristina, las acciones de Imparque con respecto al Parque Nacional El Ávila, lo tenemos aquí en Caracas. Recordemos que la mayoría de las instituciones gubernamentales están acá en Caracas. ¿Por qué el trato al Ávila? Y no digamos que debe ser preferencial por estar en Caracas, sino que debe recibir un trato al igual que todos los parques nacionales. Pero sí ha sido como que uno de los más olvidados, ¿no? Bueno, el Parque Nacional El Ávila, que es esa ventana en las mañanas para todos los que tenemos la dicha de vivir en esta convulsionada ciudad, es, si se quiere, privilegiado en atención, aunque no completa ni como se debiera. Porque cabe decir que cuando aquí en el Parque Nacional del Ávila se queman 30 hectáreas, es porque en el Henry Pittier se están quemando 300. Wow. Y si se quiere, se queman 30 aquí en el Ávila y todo el mundo corre, pero así no pasa con el Henry Pittier. Pero en este caso, el Parque Nacional del Ávila, porque el Henry Pittier lo vamos a tocar en el próximo radar ambiental que tengamos, porque hay una fuerte problemática allá. El Parque Nacional del Ávila, vemos como en esta política del Instituto, de la gerencia del Instituto Nacional de Parques, de desmembrar a sus parques nacionales, a su personal, vemos como la vertiente norte, que es la del Ávila, que es la que da a La Guaira, tenían un solo vehículo. Y el que era director del Parque Nacional del Ávila lo trasladaron y ahora es director de Parques Nacionales, y él dejó al personal guardaparque y al personal técnico sin vehículo, al igual como el que estaba en la dirección de Parques Nacionales, que ahora es el director general. Cuando se fue, se llevó la única impresora que tenía la dirección de Parques Nacionales, y es una política de desmantelamiento del instituto, de desmantelar el personal profesional, técnico capacitado, que es el que se rebela contra estas políticas que lo que están haciendo es un ecocidio, dañando nuestros parques, porque también tenemos que lo que pasa en el Ávila lo podemos decir en una invasión, en unas construcciones ilegales que hay, en una casa de una reconocida artista que la vendió, que le entregó a una persona. Esa persona está construyendo arriba lo que le da la gana, hizo hasta una carretera, y la única multa que le pusieron fue una de 800 bolívares, y no por la carretera, sino por una construcción menor que él hizo, y la persona hace lo que le da la gana en el Parque Nacional del Ávila y no hay forma ni manera. Y cerca de esa casa hay una casa de un diputado del PSUV, que le dieron un permiso porque su casa está en peligro, en riesgo, y tiene que construir un muro, y a él le dieron su permiso para que lo hiciera. Y eso pasa en el Parque Nacional del Ávila. Entonces, esta otra persona que vive cerca, que tiene su casa cerca de donde está el diputado del PSUV, esta persona sigue construyendo.
y sube la maquinaria cuando el personal que se niega, que critica, cuando el personal guardaparque no está, es que sube la maquinaria. Entonces hay una mirada complaciente de las autoridades del Instituto Nacional de Parques en esa situación que está pasando en el Parque Nacional del Ávila. Y aquí nuestro llamado, primero a la ciudadanía que tenemos que empoderarnos, tenemos que seguir en esto. Y el otro es el llamado al fiscal ambiental. Eso está pasando, no es posible que esa persona, después que hizo una carretera en el Parque Nacional del Ávila, le den una sanción el Instituto Nacional de Parque de 800 bolívares por una construcción menor, y contra eso no se está haciendo nada. Entonces ese es nuestro llamado, alertar, y que lo sepa. Nosotros estamos saliendo a la calle a denunciar porque hay una actitud cómplice, silente de las actuales autoridades que se han encargado de desmembrar al personal técnico profesional, y en muchos casos, como lo están haciendo en varias regiones, hay un director regional y le ponen uno al lado que supuestamente es el que viene, está sin punto de cuenta, y esa persona empieza a hacer y deshacer dentro de los parques porque ponen a una persona que supuestamente va a ser el director, pero le llega el nombramiento como a los 5 meses después que la persona ha hecho lo que quiere. Entonces nuestro llamado es a los ciudadanos y sobre todo a los caraqueños que suban al Ávila, que vayan por el sector, que vayan a Calipán. Fíjense, en un periodo de 3 años se han construido 100 casas. En un periodo de 3 años. De esas 100 casas, 56 fueron la sustitución de ranchos. Ahora, ¿y las otras? ¿De dónde salieron? Y esas son las que se conocen y las que no se conocen. Entonces, el Ávila, lo que representa para los caraqueños, esa biodiversidad, ese clima, el ambiente sano, las aguas, la electricidad, todo eso está en riesgo. Y los pobladores de Galipán están preocupados, sí están preocupados, porque el cambio de la ruta de lo que quieren hacer del teleférico hacia La Guaira, eso le va a causar un impacto al parque y le va a causar un impacto a los pobladores del sector de Galipán. Y entonces Marlene, justamente comentábamos la situación de la inseguridad, ¿no? Sabemos que ustedes vienen dando una dura pelea con respecto a la parte ambiental, a poder proteger, y de hecho hay muchas personas, como dices tú, cuando se está quemando por lo menos el Ávila, bueno, a través de las redes sociales, bueno, se hace bastante eco de esa situación, ¿no? Sobre todo las personas que viven a sus alrededores o las que transitan por la Cota 1000. Pero el tema de la inseguridad se hace, bueno, cada vez más complicado, ¿no? Inclusive, y nos comenta nuestra amiga Yusleini Aristilleta social Twitter, que si será que el Ávila está convertido en un depósito de cadáveres, ¿no? Entonces la situación es más compleja de lo que muchos pensamos o es mucho más grande de lo que nosotros conocemos. Imparque, ¿qué hace ante esta situación? Bueno, el Imparque, lo que tiene es una fuerte propaganda que el que ve, y yo le digo, nosotros siempre lo reiteramos cada vez que podemos, un excelente equipo profesional a nivel publicitario, que hace ver lo que está mal, lo hace ver bien. Y a nivel de seguridad lo podemos decir, cuando nuestro personal técnico no tiene radio, cuando nuestro personal técnico no tiene vehículos para movilizarse, cuando nuestro personal técnico en el puesto de guardaparque no tiene los insumos necesarios. ¿Qué seguridad puede dar un guardaparque que no tiene implementos de seguridad porque la ley no lo permite? Y cuando tienes una Guardia Nacional, ¿verdad?, que no actúa, hay en unos casos que actúa, porque ahí vemos cómo actuaron en Morrocoy, que no era una parte, en Falcón, que no era una parte del parque, y que no estaba dentro de los linderos del parque, y ahí mismo detuvieron. Pero en el Parque Nacional hay mucho poder político y mucha gente que está haciendo lo que le da la gana, y no hay quien le ponga acato. Imparque, en este sentido de la seguridad, no está haciendo nada. El personal guardaparque y técnico no tiene los implementos necesarios. Y nosotros, cuando fuimos a una reunión que nos invitaron de la Fiscalía, el fiscal ambiental,
nosotros consignamos una carta y le dijimos a él que bueno, que nos parece muy bien que nosotros íbamos a estar en esa y todas las iniciativas que permitan el resguardo de los parques para su conservación, pero es que no es solamente un problema del Ávila, es un problema nacional y se requiere que el Instituto Nacional de Parques, sus autoridades, dejen de estar comprando tantas camionetas lujosas, tanta propaganda, tanto cosa que hacen que de verdad, y el personal técnico no tenga radio, el personal técnico no tenga vehículo, que el personal no tenga una línea, porque no se planifica, no se hace un trabajo mancomunado con el personal, sino es un equipo que vino con la presidenta y ellos creen que ellos descubrieron el agua tibia y no saben nada en materia ambiental, desconocen los planes de ordenamiento. Entonces, aquí lo que se requiere es que el Estado entienda que el instituto está en crisis, los parques están como están porque hay una política hacia afuera, pero hacia adentro están desmembrando el instituto, están terminando con las direcciones, las que le daban el cuerpo y la columna vertebral al instituto. Eso es lo que está haciendo la gerencia ahorita y por eso es que el personal técnico, profesional, guardaparque, del Instituto Nacional de Parques con trayectoria está alarmado y todo el mundo se ha dado cuenta a través de las redes sociales y de cada vez que salimos cómo se posiciona la noticia de cómo están los parques, es porque hay una grave crisis institucional que el gobierno tiene que atacar. Así es, Marlene, una vez más, bueno, nos queda corto el programa para el tema que hay que abordar, es mucho el tema que podemos abordar a propósito de nuestro Parque Nacional El Ávila, pero no quisiera despedirme sin antes escuchar a Cristina Bahamonde, quien es directora fundadora de Una Montaña de Gente y también del Observatorio Ambiental Venezolano. Bueno, un poco tus palabras finales, Cristina, un poco el cierre a este programa, un poco alertando, ¿no?, a las autoridades y también motivando a estas personas que nos están escuchando, que quizás quisieran formar parte o ser activistas de Una Montaña de Gente o acompañarlos a todos ustedes en esta ardua labor, pero con una hermosa satisfacción que es la de proteger nuestro ambiente. Sí, gracias. Bueno, rápidamente para cerrar, la satisfacción va a ser justamente cumplir con la ley y a través de la protección de lo que tenemos nosotros y debemos dejarle a las generaciones futuras, que es la naturaleza y el ambiente. A través del cuidado del Parque Nacional El Ávila, que en este caso vamos a repasar el inventario de afectaciones que tiene con la ampliación de la frontera agrícola, con la ampliación de la frontera urbana, con el saque de madera, de extracción de fauna, con la caza, con las invasiones y construcciones de asentamientos ilegales que ya fue anunciado por Villegas que no se va a tolerar más, que se están desalojando estos asentamientos progresivamente. Con la situación de la práctica y genera en muchos casos incendios de vegetación en el Ávila y genera en muchos casos incendios de vegetación, incendios forestales inclusive. El tema de la basura, por favor, llamados a los usuarios también a ser usuarios responsables, respetuosos de la normativa, porque así como hay basura, hay consumo de alcohol y demás drogas y hay situaciones de irrespeto generadas por los mismos usuarios porque no hay vigilancia y control suficiente. Esto todo está vinculado al tema de la inseguridad, porque la anarquía propende a la inseguridad. Tenemos capacidad de carga rebasada en Galipán, ya bien lo ilustraba también Marlene con el caso de la construcción de esta persona, no sabemos a cuenta de qué, una gran construcción y promete hacer más cosas porque simplemente le da la gana. Este es un particular haciendo unos desarrollos que no están previstos en el plan de ordenamiento y reglamentación de uso, ni siquiera en este estado de excepción de esta zona de Galipán, y a través de movimiento, @Mob Ciudad Natura, @Mob Ciudad Natura y @Una Montaña de Gente en contacto. Seguimos en el tema. Muchísimas gracias a Cristina Bahamonde, a Marlene Sifonte, a Edgar Llerena, a Edgar Chacón, que nos acompañaron, a Elio Zapata, que también está en el estudio acompañando a Cristina y a Marlene, por sus aportes, por informarnos la situación que ocurre en el Parque Nacional El Ávila, también darnos unas pinceladas con respecto a lo del Parque Nacional La Vestinga y por supuesto el compromiso, Marlene y Cristina, a
ampliar un poco más esta información y esperemos que la próxima semana, cuando nos volvamos a ver, podamos dar respuesta o por lo menos comentar de las respuestas que hayan dado las autoridades a propósito de este tema del Parque Nacional El Ávila. Trabajamos con mucho gusto para ustedes, nuestro equipo de producción nacional independiente y la inmensa red de ciudadanos que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde RCR nos apoyó en el control técnico Jan Bururú Martínez, en la asistencia de producción Yelixa Doniz y José Gregorio González, en la gerencia general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz. Habló para ustedes el día de hoy Evelyn Martínez y esto fue el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.